que nos van a enseñar. Hoy contamos con la presencia de Verónica Kachuk, del Hospital de Clínicas, neuróloga experta en esta patología, y con la doctora Silvia Tenenbaum. La doctora Silvia Tenenbaum trabaja en el Hospital Garraham. La doctora es referente a nivel mundial sobre estas enfermedades, no solo en MO, sino sobre ADEM, sobre esclerosis múltiple. Ella es parte del comité directivo de los grandes criterios que se diseminan en todo el mundo. La doctora es partícipe de eso y bueno, tenemos la suerte de contar con ella también. Así que yo le voy a dar la palabra a Vero para que nos cuente un poquito sobre esta patología, que para muchos será nueva, para aquellos que la padecen ya la vienen por ahí escuchando hace un tiempo. Así que Vero, te doy la palabra y gracias. Buenos días a todos, muchas gracias Junior, muchas gracias al CEM por la posibilidad que nos da de llevar a cabo esta jornada, que venimos pensando desde hace ya varios meses y que hoy finalmente la podemos llevar a cabo. Elegimos este día por un motivo especial que ya mismo les voy a comentar, pero la idea de la jornada es, como nos contó Junior, entender un poco de qué se trata la patología, cómo se diagnostica, cómo es el tratamiento y librar un espacio para preguntas para poder ayudarlos a responderlas. ¿Cómo vamos a dar comienzo? En esta primera etapa, como les comentaba Junior, vamos a hablar un poco de qué es esta patología en un ámbito de adultos. Y en una segunda etapa contamos con el honor de tener a la doctora Silvia Tenenbaum, como comentaba Junior, referente a nivel internacional de esta patología, que nos va a comentar también qué es lo que pasa en el ámbito pediátrico. Les presento al doctor Edgar Carnero Contenti, que nosotros le decimos Junior. Él se desempeña en el área de neuroinmunología del Hospital Alemán, también es miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. De la misma manera, mi nombre es Verónica Kachuk, yo soy médica clínica y neuróloga y me desempeño en la sección de neuroinmunología del Hospital de Clínicas. También soy miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. Entonces, pasemos a hablar ya mismo de qué se trata esta patología y por qué nos juntamos hoy. Ustedes sabrán que en Lyon, ¿sí?, en Francia, es una ciudad francesa, aquí la tenemos donde está ubicada, en el año 1858 y un 24 de octubre nacía este señor, que era neurólogo, que se llama Eugène de Vic, ¿sí? ¿Por qué es importante Eugène de Vic? Él se desempeñaba en este hospital, en esa misma ciudad de Lyon, y en el año 1894, junto con su discípulo Fernand Gold, fueron quienes por primera vez describieron esta patología y le llamaron neuromielitis óptica, a raíz de varios casos que venían observando, ¿sí?, de pacientes que tenían una inflamación del nervio óptico que a veces era bilateral, que podía ser al mismo tiempo en ambos ojos o en forma secuencial, y que además podían presentar inflamación de la médula espinal. En general decían en ese momento que no alteraba el cerebro en sí. Vamos a ver ahora qué pasó en el tiempo con esta patología. Pero lo que les queríamos contar es que nos juntamos el día de hoy justamente para conmemorar el natalicio de este neurólogo que nació un 24 de octubre de 1858 y dio lugar a todo lo que vino luego respecto a esta patología. Le doy la palabra a Junior, que nos va a contar qué pasó desde ese 1894 a nuestros días. Junior, ¿estás por ahí? Bien, acá estoy. Bueno, ya comentó Vero inicialmente lo que describió Eugène de Vic con su discípulo, y ustedes pueden ver en esta línea de tiempo que me parece muy importante. Fíjense que de 1894 a 1999 pasaron 100 años donde prácticamente no se habló de esta patología. No se investigó sobre esta patología y de hecho esta patología era un subtipo de la esclerosis múltiple, el subtipo óptico espinal. Se describieron mínimas cuestiones. Eugène de Vic decía que la enfermedad era monofásica, se empezó a ver que en realidad los pacientes tenían recaídas a lo largo del tiempo, pero sin duda el hito fundamental de esto fue el descubrimiento de un biomarcador, o sea, de unos anticuerpos que nosotros podemos dosar en sangre y que esos anticuerpos demostraban que el paciente tenía NMO y no tenía esclerosis múltiple. Años posterior se encontró cuál era el blanco de esos anticuerpos, digamos, qué célula afectaba a esos anticuerpos.
Obviamente que a lo largo del tiempo se empezaron a afinar los criterios diagnósticos a partir de los descubrimientos, a partir de la introducción de la resonancia magnética, e incluso años posteriores, fíjense, 2014, se encuentran otros anticuerpos que ya se conocían de antes, pero que estos anticuerpos, que son los anticuerpos MOG, estos anticuerpos pueden diferenciar pacientes con espectro de NMO cero positivo para los anticuerpos antiacoporina 4 de aquellos que tienen esclerosis múltiple. O sea, definiendo tres entidades diferentes. Aquellos que tienen NMO, aquellos que tienen enfermedad por MOG y aquellos que tienen esclerosis múltiple. O sea, mucha de esta patología era todo lo mismo. Incluso otra enfermedad que se llama encefalitis, el ADEM, que usted conoce como ADEM, la encefalomielitis aguda diseminada, también estaba dentro de todo esto, y hoy en día ya sabemos que es otra patología diferente y que muchos de esos pacientes tienen anticuerpos MOG. Y en el año pasado se aprueba por primera vez a nivel mundial el primer medicamento específico para esta patología. La próxima, por favor. Y bueno, yo les decía que es una enfermedad del sistema nervioso central que está producido por un anticuerpo que se genera en la sangre y que afecta a una célula que se llama astrocito dentro del sistema nervioso central. Esta enfermedad, si bien varía a lo largo del mundo, con diferentes tasas de diagnóstico, digamos, es una enfermedad rara. El concepto que es una enfermedad muy, muy rara, y que, como dije, es un diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple, o sea, es una enfermedad aparte, no es la misma enfermedad. Como yo había dicho, el hito fue en el 2004 el descubrimiento de este anticuerpo, que es el anticuerpo AQP4 o acoporina 4, y a lo largo del tiempo, como yo les contaba, se fueron encontrando otros anticuerpos. La próxima, por favor. La próxima, porque esta diapositiva que ustedes van a ver que es muy compleja porque tiene muchas células, muchos... Me gustó contárselas, digamos, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si ustedes ven la flecha. ¿Ven la flecha? No, la tengo que señalar No. yo. Ah, bueno, bueno, lo que podés señalar es que ustedes saben que las células B, digamos, nuestras defensas, secretan anticuerpos, que esos anticuerpos son nuestra línea de defensa. Existe una línea inicial de defensa, que es la inmunidad innata, pero existe otra línea de defensa, que es la inmunidad adaptativa, que es la que nos da anticuerpos. Esos anticuerpos son los que nos protegen a nosotros de infecciones por virus, por parásitos, por bacterias. En este caso, lo que pasa en esta enfermedad es que el sistema inmune se confunde y secreta anticuerpos que, en vez de protegernos, entran dentro del sistema nervioso central y afectan a unas células que se llaman astrocitos. Estos astrocitos básicamente son células que le dan soporte a la neurona, es como que protegen de alguna manera a las neuronas, que ustedes saben, las neuronas son las que hacen la sinapsis, las que generan los impulsos nerviosos. Entonces, cuando se afecta este astrocito, lo que pasa es que la célula no tiene soporte, la neurona no tiene soporte, esta célula falla, esta célula también es parte de la barrera hematoencefálica, es decir, de la barrera que separa la sangre del sistema nervioso central. Entonces ya puede entrar un montón de células que son reactivas, que no son buenas para nuestro sistema nervioso, y se van afectando diversos lugares del cerebro, que es lo que a largo plazo termina generando un déficit neurológico, porque se afecta la mielina y se afecta la neurona. Esto es secundario a la afección de estas células que yo le decía que son los astrocitos. La próxima, por favor. ¿Y qué pasa en la enfermedad? Eugene de Vic decía que era una enfermedad monofásica. Monofásica significa que tiene una fase que un paciente tiene, se le inflama el nervio óptico y nunca más pasa nada. Bueno, años posterior, hoy sabemos sin ningún lugar a duda que esta es una enfermedad recurrente. O sea que los pacientes pueden tener brotes de la enfermedad, se mejoran, pueden o no tener déficit neurológico y vuelven a tener a lo largo del tiempo. El 90% de los pacientes tienen brotes. Entonces es muy importante porque nosotros lo que buscamos con el tratamiento justamente es tratar de evitar que los pacientes tengan estas recaídas de la enfermedad. Es muy
muy, muy poco frecuente que la enfermedad progrese sin brotes. Prácticamente eso no pasa, como sí puede ocurrir en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. La próxima, por favor. Algo importante, como toda enfermedad autoinmune, es mucho más frecuente en mujeres jóvenes, que van de 18 a 50 años. Sin embargo, ahora la doctora Tenenbaum también nos va a contar que en pacientes pediátricos también se puede ver, y si bien es una enfermedad rara, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Lo que básicamente marca esta diapositiva específicamente, el concepto es que las recaídas pueden dejar secuelas. Entonces, que lo más importante cuando nosotros le decimos a los pacientes que vamos a hacer un tratamiento es tratar de evitar que los pacientes tengan esas secuelas, esos déficits neurológicos que dejan las recaídas. Dicho de otra manera, si nosotros evitamos las recaídas, vamos a evitar los déficits neurológicos que tienen los pacientes. ¿Sí? Ese es el concepto. Y el concepto es que, a diferencia de la esclerosis múltiple, estas recaídas son más severas, dejan más déficit neurológicos comparado con los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Por eso es muy importante el tratamiento que nosotros vamos a utilizar para estos pacientes. Ahora, en la próxima, yo le voy a dar la palabra a Vero, para que Vero nos cuente cómo diagnosticamos nosotros, cómo son los criterios de los cuales participó la doctora Tenenbaum, cuáles son los criterios para diagnosticar en la práctica clínica pacientes con espectro NMO. Vero. Muchas gracias, Junior. Bueno, respecto al diagnóstico, tenemos que tener en claro que necesitamos tres cosas fundamentales. Uno es la clínica, así que el paciente presente diferentes síntomas, que ahora les voy a pasar a comentar, que son típicos de esta enfermedad. Después vamos a necesitar correlacionar esos síntomas con las fotos, ¿sí?, del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula, para ver qué está pasando a nivel estructural. Y lo que vamos a ver también y necesitar es el dosaje, la determinación de este anticuerpo que nos mencionaba Junior, que es tan importante, que es la aquaporina 4. Esto se determina en sangre y su positividad o negatividad va a ser muy importante a la hora de determinar el diagnóstico de estos pacientes. Y como les comentaba, respecto a los síntomas clínicos, cómo se presenta esta enfermedad, los tres síntomas característicos son neuritis óptica, mielitis aguda y síndrome del área postrema, que ahora les voy a comentar de qué se tratan. Hay otros síntomas que son menos frecuentes, que también les voy a comentar con algunas fotos para que comprendan que esta enfermedad no solo ataca al nervio óptico y a la médula espinal, como en su momento lo ha descrito Eugene de Vic, sino que es parte de un espectro donde muchos síntomas pueden estar en juego a la hora de presentarse en estos pacientes. Respecto a la neuritis óptica, ustedes saben que es la inflamación del nervio óptico, y si lo ven en una resonancia magnética, lo que vamos a ver es que aquí se ven los nervios ópticos, que son los encargados de llevar la información visual al cerebro para que se procese en la corteza occipital, ¿sí? ¿Qué pasa en este síntoma? Se inflama el nervio óptico, a veces incluso los dos nervios ópticos, como les comentábamos, y esta inflamación es muy severa. Como pueden ver en esta foto de resonancia magnética, lo que vemos es que el compromiso es bastante amplio, y esto determina una pérdida de la visión en el paciente que a veces es muy importante, incluso no pudiendo ver nada, ¿sí? Esto se puede presentar en forma subaguda a lo largo de los días y puede estar acompañado de otros síntomas, a veces dolor, aunque no es tan frecuente, algunas alteraciones en los colores, ¿sí? Como les dije, en algunos casos puede llegar a ser de ambos ojos. Entonces, para que tengan una idea, a veces en los pacientes se puede presentar, incluso bastante frecuente, como inicio de esta patología. Nosotros hicimos un trabajo en conjunto con el doctor Carnero Contenti y varios médicos de Latinoamérica, en el cual determinamos cuál fue el síntoma de inicio de esta patología en nuestra cohorte de pacientes, y lo que vimos es que incluso en un 57.1% de los casos los pacientes se presentaban con este síntoma al inicio. Respecto a la mielitis, que es otro de los síntomas cardinales de esta patología, también es bastante severa en su presentación. Podemos verlo en las fotos de resonancia magnética, donde se compromete la médula en una forma bastante extensa, ¿sí? Como pueden ver en este caso, pueden ver la extensión del daño, y esto genera muchos síntomas en los pacientes. A veces genera en forma secuelar algunos síntomas molestos, como pueden ser dolor,
picazón en forma generalizada en el cuerpo, espasmos tónicos, que son unas contracturas o calambre que siente el paciente, que incluso lo puede vivir en forma muy dolorosa y requiere un tratamiento para eso. Ahora, ¿cuáles son las otras manifestaciones que quizás son menos frecuentes en comparación a las que les comenté? Se puede afectar varias regiones del sistema nervioso central, ¿sí? En este caso, en este sector que les estoy mencionando, el tronco encefálico, si está afectado, el paciente se puede presentar con náuseas, con hipo, con vómitos, ¿sí? Aunque les parezca y les suena raro, los pacientes pueden presentarse de esa forma, y otros trastornos, ¿sí? Que tienen que ver con la motilidad ocular, ¿sí? Con movimientos oculares, con alteración del equilibrio, parálisis facial, ¿sí? Otra de las manifestaciones es la narcolepsia, esos ataques de sueño que puede tener un paciente también pueden ser parte de este espectro de NMO, y cualquier otro sector, ¿sí? Presentando determinadas características típicas que nosotros vemos en las resonancias de los pacientes, también puede ser parte de esta enfermedad. Respecto a los anticuerpos, como les comentaba, es fundamental hacer esta determinación. Esto se hace en sangre, ¿sí? Es un análisis que se pide a los pacientes en sangre a la hora de poder determinar la patología, aunque hay pacientes que les da negativo este anticuerpo, sin embargo, cumplen con los criterios diagnósticos de esta enfermedad. O sea que no es imprescindible que sea positivo este anticuerpo, pero sí es muy importante a la hora de determinar de qué se trata. La mejor técnica para realizarlo se llama ensayo basado en células, o su abreviatura CBA. Ustedes deben preguntarle a su neurólogo dónde es el mejor lugar para poder determinar correctamente este título de anticuerpos, y la presencia, como le digo, o ausencia es fundamental a la hora de hablar sobre los criterios diagnósticos y poder dar el diagnóstico de la enfermedad. Ahora bien, ya sabemos cómo la diagnosticamos, sabemos de qué se trata, y la pregunta es cómo la tratamos. Respecto a las recaídas, que es esto que nos comentaba Junior, que es muy importante a la hora de no generar un déficit residual luego de haber presentado los primeros síntomas, el tratamiento de las recaídas se aborda generalmente con un tratamiento con corticoides, ¿sí? El corticoide que se utiliza es por vía endovenosa, se llama metilprednisolona, y generalmente se da entre 3 a 5 días de tratamiento continuo. ¿Qué pasa si el paciente no mejora a lo largo de estos 5 días? No vemos la respuesta al tratamiento, se puede llegar a utilizar otro tratamiento que se denomina plasmaféresis. Esto sí requiere que el paciente esté internado, y se hace un recambio plasmático donde uno trata de lavar del torrente sanguíneo estos anticuerpos que pueden estar generando la inflamación en el momento. Esto se da en días alternos, puede demorar varios días, incluso en algunos pacientes les diría que puede ser utilizado como primera opción sin necesidad de haber pasado previamente por el tratamiento con corticoides. En este caso pueden ser pacientes que ya hayan respondido correctamente a la plasmaféresis en brotes previos, que tengan recaídas severas, e incluso algunos artículos hablan de pacientes con mielitis, al ser tan severas, directamente comenzar con este tratamiento de primera línea. Ahora, no se asusten si luego del tratamiento que les acabo de comentar, cuando tienen un brote, el neurólogo les deja como un tratamiento por boca, en forma continua, un corticoide por vía oral. Generalmente lo damos luego de las recaídas, y lo que hacemos es calcular una dosis según el peso del paciente y dejarlo por un lapso de tiempo hasta que el paciente logre iniciar una medicación en forma crónica. ¿Por qué digo esto de la forma crónica y ahora nos metemos más en el tratamiento a largo plazo? Porque necesitamos, como nos comentaba Junior, evitar que aparezcan recaídas y esto genere un déficit en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros vamos a elegir un tratamiento a largo plazo a la hora de cumplir con este objetivo. ¿Por qué elegimos el tratamiento y en qué nos basamos? No nos basamos en una sola cuestión, ¿sí? Tratamientos hay muchos y ahora les voy a comentar cuáles son los disponibles, pero nos tenemos que fijar en cuál es el más eficaz, cuáles son los efectos adversos, si el paciente tiene acceso a esos medicamentos, si tiene otras enfermedades que van a hacer que yo opte por uno u otro tratamiento, y si hay interacciones medicamentosas, justamente si el paciente viene recibiendo otro tipo de tratamiento por otra cuestión. No es menor saber a qué se dedica el paciente, si tiene deseos de maternidad en el caso de una mujer, si tiene acceso a centros de infusión endovenosa, y obviamente las limitantes de la pandemia COVID-19. Respecto a las terapias clásicas que hoy tenemos disponibles en Argentina, tenemos a la satioprina, el micofenolato, que ambas se dan por vía oral, y el rituximab, que se da por vía endovenosa.
Estas son medicaciones inmunosupresoras que en general se utilizan también en otras enfermedades, no son exclusivas de la neuromielitis óptica, pero en muchos estudios han demostrado ser eficaces en esta terapéutica. Como segunda línea, quizás deben haber escuchado otros tratamientos que a veces cuando las primeras no están disponibles o por alguna cuestión se va directamente a este otro tipo de tratamientos como el metrotexate, ciclosporina, tacrolimus o tocilizumab. Como les digo, pueden ser por vía oral, por vía endovenosa, y nos tendremos que fijar, de acuerdo a los ítems que les mencioné anteriormente, cuál es la mejor para cada paciente. En general, los estudios a lo largo del mundo demuestran una eficacia favorable en el caso de rituximab, pero esto, como les digo, depende de muchas variables a la hora de elegir. No crean que azatioprina, micofenolato no son efectivos, porque sí son efectivos y muy efectivos, pero uno los elige de acuerdo a un montón de cosas que el neurólogo pone en la balanza a la hora de determinar cuál es el tratamiento más indicado para cada uno de ustedes. Ahora, novedades, quizás habrán escuchado o habrán leído que hay algunos tratamientos que a partir de este año están disponibles en otras partes del mundo, ¿sí? Estas son las nuevas terapias que se aprobaron en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo a partir de este año, incluso el eculizumab, que es la primera que ven en el listado, desde el año pasado. Estas terapias son, el eculizumab es en forma endovenosa y se da cada 15 días, y nebilizumab se da en forma endovenosa también, pero cada 6 meses, y satralizumab se da en forma subcutánea y en forma mensual, ¿sí? Una vez por mes. Todas estas terapias son muy efectivas, muy seguras, no están disponibles en Argentina todavía y se suman a lo que es el arsenal terapéutico de esta enfermedad. Quizás en un futuro sean una posibilidad a la hora de, quizás si un paciente por algún motivo tuvo una falla a las terapias que les mencioné anteriormente, poder contar con otras drogas que por distintos mecanismos de acción tratan de abordar esta enfermedad y detenerla. Como tratamiento sintomático de rehabilitación, que no es menos importante, sino que es muy importante, y nosotros consideramos esto como un pilar fundamental a la hora del seguimiento de nuestros pacientes, no es solamente el neurólogo quien va a abordar al paciente con NMO, sino que contamos con un equipo multidisciplinario que es fundamental a la hora de abordar todos los síntomas que conlleva esta enfermedad. Urólogos, fonoaudiólogos, el neurooftalmólogo, salud mental, el control clínico, los kinesiólogos, ¿sí? La terapia ocupacional y por supuesto los asistentes sociales. Todo es importante a la hora de hacer el seguimiento, no solo el tratamiento a largo plazo, que es lo que yo les comentaba. Una consideración, y no podemos dejar de nombrar al COVID-19, que es esta pandemia por la que estamos transitando. El doctor Edgar Carnero Contenti comentó en una comunicación hace muy poquito, en el mes de abril, apenas comenzó la pandemia, sobre algunas especificaciones respecto a esta patología y el COVID. La verdad es que hoy en día seguimos sosteniendo lo que nos comentaba el doctor en ese momento, que es importante continuar con las terapias a largo plazo, no suspender los tratamientos a raíz de la pandemia, sino que siempre en forma paralela con nuestro neurólogo debemos comentar, saber cuál fue el último laboratorio, tener controles de nuestro tratamiento, pero no suspenderlo, ¿sí? Y por supuesto recomendar medidas de aislamiento, de distancia social, controles, ¿sí? Respecto a esta posibilidad que tenemos de contraer esta enfermedad que estamos atravesando en todo el mundo. Pero no detener los tratamientos, ¿sí? Ese es un mensaje importante que les queremos dar, de por miedo a no suspender el tratamiento. Hay dos de las terapias que les mencioné que hasta incluso se están hablando de como posibles terapias para COVID-19, aunque esto todavía no es confirmado. Junior, te invito a que les cuentes a los participantes de qué se trata toda nuestra producción científica y que venimos trabajando desde hace unos años. Bueno, muchas gracias. Junior, a veces Vero se pone seria y me dice Edgar Carnero Contenti, a veces Junior, es el mismo, la misma persona. Así que, bueno, hace mucho venimos trabajando realmente el equipo del Hospital de Clínicas con Vero como líder y nuestro equipo con el doctor Pablo López, con el doctor Petinici, ambos amigos y colegas y compañeros y que son expertos en el tema. Venimos investigando mucho sobre esta patología que, como yo les contaba previamente, se consideraba un subtipo de la esclerosis múltiple. Acá pueden ver algunos fotos sobre... ¿Que son neurólogos? Neurólogo de todo Somos especialista.
quedó abierto algún micrófono, no hablen mal de nosotros porque no. Así que la próxima, por favor. Acá estamos en el Congreso de Neurología y comentando algún póster. Eh, Vero les comentaba previamente que Eugene de Vic decía que el cerebro era normal en los pacientes que tenían NMO. Eso en 1894. Obviamente a lo largo del tiempo hemos aprendido, y ya Vero nos contó, que podemos ver diversas lesiones en el cerebro. Esto nosotros lo estudiamos en pacientes de Latinoamérica. La próxima, por favor. Recientemente hemos trabajado mucho sobre tratar de alinear criterios para justamente ver el manejo y el tratamiento de pacientes con espectro NMO en Latinoamérica, en pacientes adultos. Así que para los médicos es algo muy importante tratar de juntar y alinear los criterios para hablar todos un mismo idioma y seguir una guía práctica que no es absoluta la verdad, pero sí que, como dice la palabra, nos puede guiar a lo largo del tiempo para el manejo y el tratamiento de estos pacientes, y hemos trabajado en eso. Hemos trabajado también en pacientes que empiezan su enfermedad después de los 50 años, cuál es el pronóstico de estos pacientes, cómo se manifiesta la enfermedad, cómo hay que seguirlos, cómo hay que tratarlos. Estuvimos trabajando en eso. También estuvimos trabajando en validar, digo entre comillas, validar los criterios en Latinoamérica, o sea, aplicamos a poblaciones de Latinoamérica y vimos que estos criterios se pueden utilizar en nuestro medio. Esto es algo muy, muy importante, y estuvimos investigando sobre resonancia magnética. Seguimos haciendo educación médica continua. La verdad es que llevamos nuestra producción científica a congresos internacionales. Obviamente vamos a presentar nosotros nuestros trabajos, pero también desde ya vamos o tratamos de traernos las últimas novedades que se está investigando y cómo se manejan los pacientes en el resto del mundo, y para nosotros desde ya es muy importante. Yo en 2 minutos le presento, ya les comenté, muchos de ustedes conocen a Pablo, conocen a Juan Pablo. Ellos son expertos en este tipo de patologías, y la verdad es que ya hace unos años, como les conté hace unas semanas atrás, venimos trabajando no solo en pacientes con esclerosis múltiple, sino en pacientes que tienen espectro NMO. La próxima. Y que, como les mostró Vero, nosotros somos un grupo que obviamente dependemos y trabajamos en conjunto con un montón de otros especialistas que son fundamentales en la práctica clínica. Nosotros solos no podemos, eso ya se sabe. Necesitamos de un montón de profesionales que trabajen en pos de evitar ciertos efectos adversos que pueden tener la medicación, y en pos de mejorar algunos aspectos, algunos déficits neurológicos que pueden tener los pacientes. La próxima, por favor. Esto es nuestro centro de infusión. Acá es donde pasamos la metilprednisolona que nos decía Vero, o el rituximab, en nuestro centro. La próxima. También hacemos docencia y hacemos trabajo, como estamos haciendo hoy, para la comunidad, y eso para nosotros es muy importante, no solo para la comunidad, sino también para los colegas dentro del hospital, y también, obviamente, de forma virtual. Con todo lo de la pandemia tuvimos que aprender no solo a hacer telemedicina, sino a hacer educación médica continua desde lo virtual. La próxima. Bueno, yo les quiero comentar también, al igual que nos comentaba Junior, que también nosotros estamos en el Hospital de Clínicas. Estas son nuestras colegas, la doctora María Eugenia Balbuena Aguirre, la doctora Débora Nadur, que trabajan en conjunto para la atención de pacientes con enfermedades desmielinizantes. Nosotros atendemos pacientes con y sin cobertura, y bueno, todo esto de la pandemia también hizo que pasáramos a tener una atención casi exclusiva en forma virtual. Por supuesto que continuamos atendiendo las urgencias, pero tuvimos que reacomodarnos, dada la pandemia, a la virtualidad y a la telemedicina para el seguimiento de nuestros pacientes.
También dictamos clases de pre y posgrado, participamos activamente de ateneos, hacemos interconsultas pacientes de guardia, tenemos nuestro centro de infusión, como nos comentaba Junior, en el Hospital Alemán, y también realizamos todo tipo de estudios complementarios a la hora de llegar al diagnóstico y seguir con el seguimiento de nuestros pacientes. También hemos hecho a lo largo de este año todos encuentros virtuales, generalmente en relación con la esclerosis múltiple, pero nos pareció importante a partir de ahora poder incorporar a la neuromielitis óptica en nuestras charlas, en nuestra educación para la comunidad y también para los neurólogos que quieran saber más de esta entidad. Y ojalá que este encuentro que logramos hoy en día se pueda perpetuar a través de los años y podamos lograr un espacio para poder estar todos conectados y comunicados en esta patología. Les agradecemos mucho, junto con Junior, la posibilidad de este espacio, y le vamos a brindar ahora la palabra a la doctora Silvia Tenenbaum, que nos va, por favor, a contar sobre la enfermedad y la pediatría. Yo voy a dejar de compartir. ¿Está la doctora Silvia Tenenbaum? Sí, estoy tratando de poner mi Bueno, presentación. bueno, gracias, Doc. No sé si la ven. Perfecto. Sí, perfecto, Silvia. Ok, bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de esta jornada buenísima y por la idea de crear un día para la neuromielitis óptica, que es una patología de creciente identificación tanto en los pacientes adultos como en los pacientes pediátricos. Entonces, la información general de la enfermedad la han tenido de manera excelente con la charla anterior. Entonces, ¿qué pasa con los chicos? Bueno, yo soy la doctora Silvia Tenenbaum, soy neuróloga y neuroinmunóloga del Hospital Garrahan. Soy jefe de clínica en el servicio de neurología de ese hospital. Y tenemos desde hace muchísimo tiempo un programa nacional de neuroinmunología en los chicos, donde llevamos adelante la aclaración diagnóstica, la precisión de diagnósticos diferenciales y enfocamos el tratamiento de los niños dentro de todo este espectro enorme de la neuroinmunología pediátrica. Lo interesante de esta patología, la evolución de los criterios diagnósticos ya fueron charladas recién, es que tiene 3 etapas como en que puede comenzar. Entonces es una enfermedad diferente de acuerdo a las diferentes edades. Yo me voy a enfocar en la de inicio pediátrico. La de inicio de paciente adulto es prácticamente la que acaban de escuchar en la charla anterior. Y hay una forma especial que es la que comienza en el adulto mayor, después de los 45 o 50 años, que también es diferente. La de inicio pediátrico entonces se considera neuromielitis óptica, que tiene un síntoma anterior al que el paciente cumpla sus 18 años. Entonces vemos de que manejamos un espectro amplio, porque manejamos niños muy pequeños, con diferente peso y superficie corporal, y manejamos adolescentes. Y el espectro de síntomas que hacen a los criterios diagnósticos que les describieron acá en anterioridad, en los chicos no tienen diferencia. Es decir, el síntoma tan importante en el paciente adulto, que puede ser el primero por el cual consultan a un neurooftalmólogo o al neurólogo, es la inflamación de los nervios ópticos. Así que los chicos refieren dolor retroocular cuando mueven los ojos, disminución de la agudeza visual, y por eso les cuesta leer, no identifican bien los colores en los 2 ojos o en el ojo que está afectado, y generalmente cuando les hacen el fondo de ojo, los chicos tienen inflamada la cabeza del nervio óptico, eso se llama papilitis. Por lo tanto, la pérdida de la visión es muy severa en la neuritis óptica de los chicos. Pero también la inflamación, sobre todo en el paciente pediátrico, afecta el cerebro. Por eso dejó de ser una resonancia magnética que debe ser normal como criterio diagnóstico, que eran los iniciales, los históricos,
para pasar a tener características que hacen al diagnóstico, las lesiones en el cerebro. Así que los chicos fácilmente presentan trastornos de la conciencia, parece que tienen una encefalitis o una meningoencefalitis. Muchas veces también tienen convulsiones. Estos son síntomas excepcionales en el adulto. Somnolencia excesiva o déficit motores focales. Entonces, no mueven bien una parte del cuerpo, un brazo, una pierna o todo un hemicuerpo. Después las mielitis, cuando se inflama la médula espinal, la inflamación es muy severa en pediatría. Es una mielitis longitudinal, muy tumefactiva, muy inflamatoria, que necesita tratamiento urgente. Así que los chicos refieren debilidad de un lado del cuerpo o bilateral, muchas veces es paraplejía, pierden la marcha absolutamente. Los síntomas iniciales pueden ser primero adormecimiento de los miembros, a veces con la déficit motor tienen dolor radicular, mucho dolor que es muy difícil de tratarlo, y pierden el control esfinteriano. Entonces tienen primero una retención vesical, entran a la guardia con globo vesical, porque no pueden hacer pis hace 12 o 18 horas, y luego en el transcurso de la evolución de esa mielopatía larga e inflamatoria, pierden el control y comienzan a requerir, además de la sonda vesical, no tienen control esfinteriano. Así que cuando se logra sacar la sonda, tienen pérdidas insensibles de orina. Y hay otra localización muy frecuente también en pediatría, que es el tronco encefálico, es lo que une el cerebro con la médula. Y los vómitos o hiporrefractario es lo que les mencionaron recién como síndrome de área postrema, que los chicos también lo presentan. Entonces son vómitos recurrentes. Esto es un síntoma que los pediatras tienen que estar alerta, porque no ceden con el tratamiento habitual, con medicación antiemética, los estudian los gastroenterólogos, los chicos se internan porque se deshidratan por los vómitos recurrentes. Otro síntoma es el verdoble, porque se instala una debilidad en los músculos que controlan los movimientos de los ojos. Eso se llama, provoca diplopía, y el síndrome es una oftalmoparesia por lesiones en el tronco. También puede tener pérdida de audición, esto es muy frecuente en los chicos también, es pérdida transitoria, porque hay también anticuerpos, hay canales de acuaporina 4 en el oído interno. Pueden perder el gusto o tener un adormecimiento facial. Recién les explicaron ampliamente cuál es el anticuerpo mejor identificado en los pacientes adultos. Esta es una enfermedad autoinmune, así que se ha identificado perfectamente cuál es el mecanismo que la provoca. Pero se explicó para una parte de la patología. Entonces el descubrimiento en el 2004 de este anticuerpo específico dirigido a unos canales de agua, que es la acuaporina 4, en el sistema nervioso central, pasó a ser el marcador de la enfermedad. Pero este es el marcador para el paciente adulto. Y no es el marcador en todos, porque 7 de cada 10 pacientes adultos va a tener un test en sangre de acuaporina 4 positivo. Pero hay 3 de esos 10 pacientes que les va a dar negativo. En los pacientes pediátricos es exactamente al revés. 6 de 10 chicos van a ser negativos para el anticuerpo antiacuaporina 4, porque lo que marcan es el anticuerpo a otra proteína, es una proteína de la mielina que se llama MO, una mielina oligodendrocítica de la proteína. Y ese es el anticuerpo involucrado en los chicos, más frecuentemente cuando tienen un cuadro clínico que cumple los criterios diagnósticos de neuromielitis óptica. Cuando les di hace un par de meses la charla de esclerosis múltiple, creo que les mostré este esquema, es simplemente para recordarles de que los pacientes pueden tener una enfermedad monofásica, es decir, una enfermedad que ocurre una sola vez, o tienen un evento aislado que podría corresponder a una esclerosis múltiple, o tienen un evento aislado en el cual cuando uno le hace el análisis marca anticuerpos anti-MOG. Esto es lo más frecuente en los chicos. Pero el espectro de síntomas que pueden presentar puede ser neuritis óptica, puede ser una mielitis longitudinal, o puede ser el síndrome de área postrema en el tronco, pero también pueden tener un cuadro clínico con mucha encefalopatía y déficit multifocales, que se llama encefalomielitis diseminada aguda, o un cuadro puro de encefalitis, con depresión del sensorio y convulsiones recurrentes y estatus epiléptico. Cualquiera de estos cuadros, muy frecuentemente en pediatría, marcan anticuerpos anti-MOG, por eso se llama espectro de enfermedad anti-MOG.
Pero algunos de estos pacientes pueden tener una forma recurrente con este espectro. O vienen de un ADEM y recurren con una neuritis óptica o repitiendo su evento de ADEM, o recurren con muchas neuritis ópticas, con mielopatías longitudinales que se repiten en el tiempo y que configuran finalmente el diagnóstico de neuromielitis óptica asociada a anticuerpos anti-MOG. Y un pequeño porcentaje de pacientes que marcan anticuerpos antiacuaporina. Ellos siempre tienen una enfermedad recurrente. La neuromielitis óptica que se asocia a anticuerpos antiacuaporina es una enfermedad recurrente si no la tratamos con inmunosupresores. Y acá pongo de que o es puramente autoinmune, cuando no tiene otra patología que pueda provocar esa respuesta inmunológica, o está asociada a un tumor, que es el que dispara esta respuesta inmunológica cruzada. Entonces, esta es la forma de neuromielitis óptica paraneoplásica. Esa es la del adulto mayor que les mostré. Cuando les mostré las tres figuras, esta es mucho más frecuentemente asociada a la enfermedad que se instala en el adulto mayor, después de los 45 o 50 años. Y es prácticamente excepcional en pediatría. Y después está la esclerosis múltiple. ¿Por qué la pongo separada? Porque en pediatría este es el peso de la evidencia. Digamos, tenemos neuromielitis óptica en nuestro servicio, en el Hospital Garrahan, prácticamente 4-1. Por 5 pacientes que vienen a consultar, 4 van a hacer neuromielitis óptica y 1 va a terminar con el diagnóstico de esclerosis múltiple. La mayoría de ellos tendrá marcación para anticuerpos anti-MOG y muy poquitos pacientes tendrán marcación para anticuerpo antiaguaporina 4. Finalmente, no hay que olvidar de que hay un grupo importante de pacientes que todavía son negativos, pero negativos para los 2 marcadores, y aún así cumplen con los criterios. Así que es evidente que nos falta encontrar en el mundo de la neuroinmunología marcadores nuevos, que evidentemente los hay. Estoy dedicada a esto hace mucho tiempo. En el servicio de neurología soy pionera en la instalación de un centro para el cuidado de los niños con patología neuroinmunológica. Y hace más de 10 años que colaboro con la Gatti Jackson Foundation. Esta es una fundación que funciona en Los Ángeles, a partir de padres de una niña con neuromielitis óptica. Y me conocieron porque me consultaron el caso de su hija online hace casi 12 años. A partir de ahí empecé a formar parte del grupo de asesores médicos de la Gatti Jackson. Entonces todos los años se hacen reuniones, por eso está la bandera argentina, siempre estuvo desde la segunda reunión, que es donde comencé a participar. Es muy interesante porque reúne a los más importantes expertos en el tema, tanto en la investigación básica de neuromielitis óptica, que es algo que nosotros, por lo menos los que somos neurólogos clínicos, no hacemos, pero la juntan con la experiencia, la asocian a la experiencia clínica, que es algo sí importante que podemos aportar los neurólogos clínicos. Esta es la foto de la doctora Angela Vincent, que está en Oxford, y es quien colaboró mucho con nosotros estudiando en su laboratorio inmunológico a los niños del Garrahan con patología, tanto esclerosis múltiple como neuromielitis óptica. La Gatti Jackson Foundation está muy interesada en difundir sobre todo información para los pacientes. En Los Ángeles tenemos 2 días de actividad científica muy intensa y el tercer día está dedicado a los pacientes, se llama el Día del Paciente. Los médicos les damos charlas a los pacientes que vienen a Los Ángeles y contestamos las preguntas o inquietudes que ellos tienen. Y este es un folleto que han editado en español, porque ayuda a la traducción. Es muy importante porque les explica qué es la enfermedad, cómo es de diferente NMO con respecto a EM, a esclerosis múltiple, y aquí tienen, digamos, un correo donde se pueden contactar, porque en la página de la Gatti Jackson Foundation hay todo un capítulo que está en español para los pacientes latinoamericanos que están interesados en contactarse con ellos o tener más información sobre esta enfermedad. Este es el hospital donde trabajo, es el Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina. En este momento no estamos haciendo consultas ambulatorias porque estamos bloqueados por la epidemia de COVID, pero en cuanto esto se aclare, que espero que sea pronto, retomaremos la admisión de pacientes para su correcto diagnóstico y el enfoque de tratamiento, que es el que acaban de escuchar en la charla anterior.
los chicos también reciben el mismo esquema de tratamiento y tenemos muchísima experiencia con recambio plasmático terapéutico, porque es un recurso urgente para mejorar las severas neuritis ópticas o las severas enfermedades de la médula espinal. Fui breve para dejarles espacio de preguntas y les agradezco mucho la atención. Muy buen día. Muchas gracias, Dora. Como siempre, un placer escucharla y vamos a dar espacio a preguntas, a comentarios, a experiencias. ¿Hay en el chat alguna pregunta? Sí, ahí hay una que lo que está preguntando es qué diferencia hay entre la terapia para las recaídas, referido a la terapia que mencioné previamente de la satioprina, el micofenolato. Un poco volver a decir que una cosa es el tratamiento del brote que está teniendo el paciente, de la recaída, del síntoma agudo, que generalmente iniciamos el tratamiento con corticoides y si eso no mejora pasamos a la plasmaféresis o en algunos casos incluso podemos iniciar directamente con plasmaféresis. Pero muy diferente es el tratamiento en forma crónica, ¿sí? Que lo damos para lo que estuvimos mencionando tanto de evitar la posibilidad de que el paciente vuelva a tener una recaída y evitar con eso que genere una secuela. Para eso están las terapias que mencionamos, ¿sí? La satioprina, el micofenolato o el rituximab, o las otras que son por ahí menos utilizadas. Bien, ahí hay otra pregunta que dice, según CD20, ¿cada cuánto debe aplicarse el rituximab? Muchas gracias, de Cecilia. Vero, más para vos. Si no, Nosotros, contesto yo. en realidad, sí, o sea, en realidad nosotros tomamos ese parámetro de CD19 y CD20 como para tener una guía y ver un poco cuál es la respuesta del paciente. No es algo fidedigno que nos limite a tener una conducta específica, pero sí nos guía a la hora de llevar el tratamiento. En general lo pedimos luego de 4 meses de la infusión y con eso tenemos una idea y vemos, tenemos un parámetro de dónde estamos parados. No sé, Junior, ¿cuál es tu práctica? Coincido, está discutido realmente porque la cantidad de anticuerpos que está en la sangre que nosotros podemos realmente medir es muy poquita, entonces pacientes que tienen CD19 o CD20 de cero pueden tener recaída. Entonces, porque quedan acantonados esos linfocitos autorreactivos en los ganglios y nosotros no lo podemos medir, digamos. Y ha pasado, creo que hay alguno de mis pacientes que ha tenido recaídas con 0 CD20 que está acá, entonces puede dar fe que eso ocurre, si bien obviamente es un parámetro que a nosotros nos sirve. A mí me gustaría preguntarle a la doctora Tennemann, ¿cuál es la terapia que ellos en pediatría más frecuentemente? Y a partir de eso también me gustaría saber qué opina respecto del seguimiento con CD19, CD20 en pacientes que están con rituximab. Y creo que hay un par de preguntas más. Después que los chicos tienen el primer evento clínico, sea de neuritis óptica o de mielitis longitudinal, muy severa, si aún no tenemos el marcador, porque eso te marca conducta. Lo digo porque si es acuaporino positivo, tiene que empezar después de la terapia aguda inmediatamente una inmunosupresión. Pero no es lo mismo si marca un espectro MOG, porque más de la mitad de los chicos pierden esos anticuerpos. Dentro del año, 18 meses después del primer evento, los anticuerpos anti-MOG van cayendo, aunque después pueden volver a reproducirse cuando el paciente va a desarrollar una recaída. Pero entonces la conducta es distinta. Entonces, si decido que requiere el paciente iniciar inmunosupresión, en pediatría lo que más utilizamos es el rituximab. Así que le hacemos 4 infusiones, una por semana al chico, internado en nuestra institución, y luego de hacer la 4ª infusión, eso sería la terapia de inducción, para bajar dentro de lo más posible toda la tasa de linfocitos autorreactivos circulantes. Así que dentro de los 3 a 4 semanas después de la última infusión, medimos los CD19 para ver si la dosis que usamos fue efectiva. Entonces esa medición tiene que dar por debajo de 1%. En pediatría tratamos de hacer monitoreo del CD19 para ver cuándo le hacemos la próxima infusión, porque a veces los chicos requieren tan pronto como 4 meses la siguiente, porque ya repoblaron los linfocitos B, o tan lejos como 9 o 12 meses, porque siguen siendo CD19 negativos, y eso nos permite ahorrar la inmunosupresión.
No siempre es posible porque no se hace en el interior de nuestro país, en todos los centros, esta posibilidad de laboratorio para medir el CD19. Entonces, cuando es imposible hacerlo y no pueden viajar a Buenos Aires para hacerlo en el Garrahan, se hacen las infusiones cada 6 meses como hacen en adultos, con los riesgos de o darle demasiada dosis porque no lo precisaba, o de quedarnos cortos porque repobló linfocitos antes de los 6 meses. Pero a veces hay que ajustarse a la disponibilidad de nuestro medio. ¿La dosis que utilizan está relacionado al peso y a la superficie corporal? La superficie corporal, se calcula por la superficie corporal. Bien, en los chicos. Bien, Sí. hay una pregunta, salteo una aprovechando a la doctora y después voy a volver, pero acá preguntan si hay diferencias sintomáticas y de pronóstico entre pacientes NMO, acoporina 4 positivo, y pacientes anti-MOG. ¿Lo puede responder para pediátricos y adultos? Mejor, doctor. Ok. Los dos tienen eventos clínicos agudos, esto se llama evento de la primera vez, de cuando se instala la enfermedad, o las recaídas subsiguientes, mucho más severos que los que presenta el paciente con esclerosis múltiple. Así que el paciente con múltiple puede tener una neuritis óptica que a veces sin tratamiento mejora sola. Por eso hubo protocolos iniciales que decían no todas las neuritis ópticas requieren corticoides. Si a un paciente que tiene un evento clínico de neuropatía óptica inflamatoria, por MOG o por aquaporina, no se lo trata, quedan ciegos o quedan con terrible descenso de la agudeza visual. O sea que es muchísimo más severa. Ni decir de las mielitis largas, inflamatorias, longitudinales, que son las que más dejan paraplegia y vejiga neurogénica. O sea, el paciente, niño o adulto, queda sin recuperar la marcha independiente, postrado a una silla de ruedas, y con vejiga neurogénica, con incapacidad de controlar la diuresis. Lo cual para un niño es tremendo, es terrible, y para un adolescente peor. Así que no solo es grave para el paciente adulto, es una complicación que no podemos permitir que el paciente tenga. Por eso usamos tanto recambio plasmático terapéutico. Y esto es clave para la primera pregunta que habían hecho. Si uno los pone rituximab, o cualquiera de las nuevas moléculas inmunosupresoras, si primero no lo sacamos de la etapa aguda de recaída, estas medicaciones crónicas no van a recuperarlo funcionalmente, van a evitar recaídas ulteriores. La clave para evitar la discapacidad, sea por MOG o por aquaporina, en el paciente con neuromielitis óptica, es tratar con todos los recursos que tengamos de recuperar al paciente, de rescatarlo del evento agudo. Y luego instaurar la mejor terapia crónica para evitar que tenga otra recaída tan grave. No sé si fui clara y contesté la pregunta. Sí, perfecto. Me había salteado una que era: ¿cuál es la probabilidad de que una neuromielitis culmine en un diagnóstico de EM? Bueno, creo que la pregunta Alejandro. Básicamente, los estudios internacionales marcan que el falso positivo de la aquaporina 4, o sea, cuando el anticuerpo da positivo, es muy baja la probabilidad de que esos pacientes el día de mañana haya un error diagnóstico. Sin embargo, en los primeros estudios, fundamentalmente estudios multicéntricos en Europa, se vio, por ejemplo, yo lo cuento al revés, un 40% de pacientes que fueron diagnosticados con los nuevos criterios habían sido mal diagnosticados como esclerosis múltiple. Es decir, el diagnóstico diferencial es algo muy, muy importante. Este anticuerpo hoy sabemos que si está hecho por el método que recomiendan los expertos, que es el método basado en células, si se realiza por ese método, es muy, muy baja la chance de que sea esclerosis múltiple, eso en adultos, menos del 0.01%. Así que la realidad es que si nos da positivo puede diferenciar bien. Ahora, en los pacientes cero negativos, ahora tenemos otro anticuerpo que es el MOG, pero si ese MOG da negativo, esos pacientes doble cero negativos, se nos vuelve todo un desafío diagnóstico. No sé cómo será en pediatría, pero en adultos es muy difícil. Un paciente que viene con una neuritis óptica y que da negativo para todo el panel de anticuerpos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque esclerosis múltiple es la enfermedad que no tiene biomarcador. Por lo tanto, no hay algo que nos diga esto es esclerosis múltiple. Justamente el diagnóstico es de descarte. Entonces,
estamos con esas 3 patologías tratando de ver qué se acerca más. Y muchas veces no le podemos poner nombre y apellido. Y lo que hacemos es dar un tratamiento que trate un poco de cada patología. Y ese que trate un poco de cada patología, explicado muy ampliamente, es rituximab. Con algunas cuestiones, hoy por ahí para MOG no serviría mucho, pero digamos, como para que ustedes entiendan, a veces no es tan fácil la diferenciación. Si alguien Pero quiere la agregar ventaja algo más. la ventaja de ponerle rituximab es que puede ser, si era un anti-MOG, que no tenga el mismo impacto terapéutico que tiene un paciente antiacuaporina. Pero la ventaja es que no le estás poniendo los inmunomoduladores habituales que se recomiendan para esclerosis múltiple. Porque si le das esos tratamientos a un paciente con MOG o con anticuerpos antiacuaporina, empeoran. Ese es el problema de poner el nombre apropiado. No se trata solo de ser exactos y precisos en la nomenclatura de la enfermedad, es elegir el tratamiento apropiado. Si equivocamos la línea terapéutica, el paciente empeora, el chico y el adulto. Y lejos de eso es lo que uno buscaba poniéndole el tratamiento, pero eso es lo que se observó, por eso se volvió atrás con los adultos que habían diagnosticado como múltiple, que terminaron siendo neuromielitis óptica, porque recibían los tratamientos habituales, inmunomoduladores, y hacían unas recaídas espantosas, con lesiones cerebrales inflamatorias, que son atípicas para esclerosis múltiple. Pero el mecanismo inmune es distinto. Esa es la clave, es entender que tienen otro mecanismo y que por lo tanto la línea de tratamiento es diferente. El rituximab salva un poco porque funcionaría en las dos, con porcentaje distinto de impacto terapéutico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un punto clave que muchas veces el tratar de descartar esclerosis múltiple y no utilizar esas terapias es fundamental para nosotros, para justamente que los pacientes no empeoren. Veo que hay muchas preguntas, yo le pido disculpas porque estamos en tiempo, serán respondidas, veo azatioprina y embarazo, todas tienen una respuesta, yo les prometo que las voy a copiar y se las enviaré por mail. Si quieren nos pueden escribir, ahora por privado, porque siguen otro encuentro y queremos respetar el tiempo del otro encuentro, así que... Doctor, quisiera hacer una pregunta rápida. Soy de La Rioja. Sí. Mi hijo padece de neuromielitis óptica, le dio muy chiquito, a los 16 años. Él comenzó con los primeros síntomas a los 12, pero acá nunca se lo pudieron diagnosticar y lamentablemente mi hijo quedó parapléjico con un severo daño, ¿no?, medular, y bueno, está en tratamiento hoy. Lo que yo quería preguntar es lo siguiente: si bien él está estable, no ha tenido brotes, ¿me está escuchando? Perfecto, sí. Si bien no ha tenido brotes, esto le dio en el 2017, acá en La Rioja nos dijeron que era todo psicológico, le comento a la doctora, y gracias a ese diagnóstico de psicológico y después a pasar a ser meningitis, mi hijo quedó lamentablemente en silla de rueda con una severa discapacidad. Si bien él hoy recuperó su vista, no tiene los colores, los perdió los colores, pero gracias a Dios sigue adelante, tiene todo un equipo que lo atiende, ¿no?, del psicólogo, psiquiatra, kinesiólogos, bueno. Lo que yo quería preguntar era lo siguiente: hoy mi hijo tiene 20 años, ¿sí? Está estudiando en la universidad, sigue su vida. Lo que yo quería preguntar era lo siguiente con respecto a la medicación esta que todavía no está en la Argentina, ¿no? A esta medicación que ustedes mencionaron, que yo le escribí, no me puse los anteojos por coqueta, no lo puedo leer. ¿Cuál es el impedimento para que nosotros la podamos adquirir acá en Argentina? Así como a nosotros nos costó muchísimo conseguir el rituximab, ¿sí? Que la obra social nos reconociera el rituximab, porque según la ADMAT no lo reconocía como una medicación
para la neuromielitis óptica. Entonces nos costó lágrimas, sudor y sangre conseguir el rituximab para que mi hijo se lo colocara. Entonces yo quería saber cuál era el impedimento que teníamos acá, que tienen los pacientes de poder acceder a esta nueva medicación que seguramente debe ser más avanzada, debe traer mejores resultados, me imagino. Inicialmente todavía no está aprobada por los entes regulatorios de Argentina. Recién fue aprobada por los entes regulatorios en Estados Unidos y en Europa. Obviamente que esa medicación se puede obtener y se usa, de hecho, algunas de ellas, para otras enfermedades. O sea que existe la medicación en Argentina, pero se usa para otras enfermedades que sí está aprobada. O sea, no es que no está en Argentina, pero no está aprobada todavía para este tipo de patología. Obviamente que los entes regulatorios en Argentina siguen de alguna manera las aprobaciones de los entes regulatorios a nivel de Europa y Estados Unidos. Y probablemente el año que viene ya contemos con las aprobaciones para este tipo de, para la utilización de este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos también tienen algunos pormenores o por mayores, dependiendo cómo lo miremos, que es que no se da para todos los pacientes. Tiene, digamos, indicaciones precisas, ha demostrado ser eficaz y seguro en una subpoblación de pacientes. Por ejemplo, no se ha aprobado en pacientes pediátricos, solo una subpoblación de pacientes con satralizumab que empezaron a los 12 años, pero son muy pocos, son 13 pacientes. O sea, por ejemplo, en pacientes pediátricos no está indicada esta medicación, como pasó con la esclerosis múltiple, pero digo, o sea, como para no alargarlo, probablemente contemos con esta terapia, y cuando contemos con esta terapia, después vamos a tener que justificar de forma efectiva por qué estamos pidiendo la terapia. Y hoy en día la realidad es que hay experiencia en Argentina en la utilización de estas terapias. Tenemos experiencia mundial. Iremos haciendo la curva de aprendizaje, como hacemos todos los médicos, respecto de a qué paciente se lo vamos a indicar, cuál es el mejor momento para iniciar esa terapia. Mi recomendación es que si su hijo está bien con rituximab y bien estable con esa medicación, la idea es no cambiarlo. No es que estas terapias van a reemplazar las terapias que veníamos utilizando previamente. O sea que está muy bien la pregunta. Creo que el punto clave acá es, sepa que si su hijo el día de mañana falla rituximab, tenemos la oportunidad hoy de tener 3 medicamentos nuevos que probablemente le podamos ofrecer el día de mañana a su hijo. Ese es el concepto. El concepto es que antes no estaban, hoy están. Entonces, eso es lo que le tiene que quedar a usted, a mi punto bajo mi punto de vista, ¿no? Mi hijo dejó ya de ser pediátrico, ¿verdad? Para pasar a ser un paciente adulto. Sí. Ya. Lo que yo quería también, disculpe, preguntar, porque mi hijo no está con rituximab, estuvo con rituximab, ahora está con Inmuran, ¿sí? Sus análisis están perfectos, así que bueno, continúa el neurólogo, el doctor Brecht, del Sanatorio Allende de Córdoba, sí, continúa con el Inmuran. Lo que yo quería preguntarle es con respecto al COVID, el tema, mi gran miedo, porque él, si bien hoy no puede salir a la universidad, pero en algún momento va a tener que salir a la vida, porque no lo puedo tener encerrado de por vida acá en la casa. Entonces, obviamente, todos los cuidados. ¿Cuál es nuestro temor? Es que si él toma el virus del COVID con un inmunosupresor, con las consecuencias. Sí, bueno, mire, eso hemos empezado a tener un poco más de evidencia y hemos visto que pacientes que vienen con Inmuran, con rituximab o con micofenolato, que tienen COVID, sacando algunas diferencias o algunos puntos que son más digamos, específicos, la realidad es que hoy no tienen mayor tasa de estar o tener COVID severo o llegar a un respirador. Por ahí el rituximab en algunas poblaciones de esclerosis múltiple ha demostrado eso, pero el concepto hoy es que
los pacientes que tienen espectro NMO tienen que seguir con la medicación, porque la patología espectro NMO es potencialmente grave y severa. Y entonces no podemos estar esperando o retirar la medicación por los riesgos que eso tiene. Así que, obviamente, le vamos a dejar nuestro correo electrónico, con gusto poder sacar todas las dudas que sean necesarias, pero por un tema de tiempo tenemos que cortar acá, porque viene otro encuentro. La doctora Tachuk, la doctora Tenenbaum, agradecemos mucho que ustedes se hayan conectado, que hayan ustedes compartido este espacio con nosotros. Sinceramente, hace mucho venimos trabajando en esta patología y hoy le dimos una entidad, un día. La doctora fue mi mentora para que yo entre a la Gatti, se lo agradezco públicamente también. Básicamente la idea es tratar de empezar a trabajar, dar conocimiento sobre esta enfermedad que es diferente a la esclerosis múltiple. Así que espero que esto sea el inicio de que empecemos a seguir viéndonos y encontrándonos frecuentemente. Así que muchas gracias y le doy cierre a este encuentro. Gracias, Vero. Gracias, doctor. Muy buen Muchas día. gracias. Gracias a todos. Gracias por estar.